presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Esteban Avilés, y la presencia del obispo de la diócesis de Cruz del Eje, Monseñor Hugo Ricardo Araya, y el intendente de Cura Brochero, Carlos Oviedo, este nuevo parque, que cuenta con más de 70 esculturas de tamaño real, mobiliario de época, gran número de elementos decorativos y una gran iluminación escenográfica, para que todos los peregrinos puedan recorrer y celebrar los pasos de nuestro santo cordobés. En la inauguración, el gobernador remarcó que además de su compromiso con Dios y con la fe, el cura Brochero deja como ejemplo su compromiso social con los que menos tenían, para ayudar a los enfermos y alcanzar el progreso para la provincia y para la región. Además, resaltó que la apertura del nuevo parque servirá de inspiración a todos los argentinos para formar parte de la historia y conocer el profundo amor al prójimo de nuestro santo cura Brochero. Entre todos, podemos y hacemos más. Gobierno de la provincia de Córdoba. Seguinos en las redes sociales como GPS de Noticias, porque necesitamos estar informados. GPS de Noticias. Estás en 102.9 Gospel FM Gospel. Ahora, en GPS de Noticias, la entrevista. Y 35 minutos en la tarde de Río Cuarto. Seguimos aquí en GPS de Noticias y ahora vamos a ir a una entrevista que nos toca de cerca, no solo porque es un tema inherente a la humanidad, está en la agenda, por suerte, de los gobiernos del mundo, sino que también Río Cuarto forma parte ¿de qué? De la red de Argentina de municipios frente al cambio climático. Y es por ello que estamos en comunicación con quien es su director, el ingeniero agrónomo Ricardo Bertolino. ¿Cómo estás, Ricardo? Marco te saluda. Hola, Marco, buenas tardes, un gusto. ¿Cómo estás? ¿Nos escuchás bien? Sí. Perfecto. Bueno, en primer lugar, comentanos para nuestros oyentes, brevemente, ¿qué es esta red de municipios frente al cambio climático? Mira, bueno, este espacio se creó hace 10 años, lo crearon 2 municipios de Corrientes, y bueno, fue creciendo, es el primero en América Latina, y hoy lo integran 225 municipios del país, donde viven aproximadamente 12 millones de personas, y Río Cuarto es uno de los municipios que hace unos años ya participa de este objetivo común que tienen los municipios de trabajar juntos para frente al cambio climático, ¿no? ¿Qué implica para los gobiernos estar participando de la red argentina de municipios frente al cambio climático? ¿Qué acciones tienen que llevar adelante? La primera acción siempre es tener un diagnóstico de la situación en la ciudad. Para eso se realiza un inventario de gases de efecto invernadero para saber si las principales emisiones tienen que ver con la energía, con la movilidad, con el uso del suelo, con la gestión de residuos o con los procesos industriales. A nivel internacional, la metodología exige la medición de estos 5 factores y los mismos se miden en todas las ciudades del mundo. Y a partir de ese diagnóstico uno empieza a tomar decisiones que permitan, por un lado, bajar esas emisiones y por otro lado prepararse para los cambios que se van a producir en el mediano plazo frente al cambio climático. O sea, por un lado es mitigar, o sea, reducir, y por otro lado aumentar la resiliencia de la ciudad, prepararse para que la menor cantidad de gente posible sea vulnerable al cambio climático. Estos gases de efecto invernadero que emite las producciones de las distintas localidades se mide en aquello que se denomina huella de carbono, ¿verdad? Sí, a ver, nosotros es la huella de carbono, nosotros lo llamamos inventario. En el caso de las empresas lo llamamos huella de carbono, porque no solamente es importante que lo mida la gestión local, o sea, el total de la población, sino que cada empresa evalúe en dónde realiza las emisiones y también apunte, como tiene que apuntar todo municipio del mundo, a la carbono neutralidad, o sea,
en lograr en el año 2050 no emitir más gases de efecto invernadero y aumentar su adaptación al cambio climático. Este es el camino que ha fijado Naciones Unidas, todos los países del mundo, y Río Cuarto es uno de los municipios, uno de los pocos municipios de Argentina que ha fijado estas metas y que está trabajando en ese sentido. ¿Por qué somos, más allá del caso particular de Río Cuarto, por qué no hay más municipios? ¿Por qué somos uno de los pocos que está participando de esta red contra el cambio climático? ¿No? La lógica indicaría que tendrían que ser muchos más quienes participen. ¿Qué es lo que obstruye esta participación? Bueno, nosotros consideramos que es una cuestión de visión de las autoridades. O sea, hay autoridades que ven, como lo dicen todos los países en la Convención Marco de Naciones Unidas, pero también, bueno, los principales científicos del mundo y hoy los principales empresarios del mundo están hablando de que este es el fenómeno que más se va a destacar una vez que termine la pandemia, o sea, que más problemas va a generar en el mundo. Y no se va a poder resolver tan rápidamente. Exige todo un proceso de capacitación, de formación y de inversión. Y en ese sentido yo creo que todavía muchos gobiernos locales no han visto o no están detectando hacia dónde tienen que conducirse las comunidades en los próximos años. Por suerte ustedes en Río Cuarto tienen un municipio y un intendente y un equipo del intendente con el que venimos hablando ya varias veces, que ha visto esta situación y que ha puesto a su gabinete a trabajar en ese sentido. Bien, cuando uno dialoga con distintos sectores se habla de dos conceptos que están íntimamente ligados a esto que es la Red Argentina de Municipios frente al cambio climático, que es la responsabilidad social empresarial, por un lado, y las buenas prácticas agropecuarias que te toca de cerca por tu alma mater. Y hay algunos detractores de las mismas que dicen que estos conceptos, estas prácticas en realidad que después tienen que llevarse adelante, van en detrimento de la producción y el desarrollo de lo que es las prácticas agropecuarias y de la producción en general. ¿Existe esta dualidad entre el desarrollo versus sustentabilidad o es simplemente un discurso al cual tenemos de a poco que ir develando? Mira, a ver, no creo que nadie sea dueño absoluto de la verdad. Lo que nosotros podemos decir es que venimos haciendo en muchas empresas y muy grandes la huella de carbono corporativa, y lo que la empresa logra es cambiando algunas de sus actividades, reducir fuertemente la huella de carbono e incluso ahorrar recursos y reinvertirlos en tecnologías que son más eficientes. Cuando uno ve países como Dinamarca, donde las curvas son perfectamente claras, el desacople del crecimiento de la población, del crecimiento, digamos, económico de la población, y por otro lado ve cómo se reducen fuertemente las emisiones de gases de efecto invernadero, están demostrando estas curvas que este desacople es perfectamente posible, ya no de una ciudad, sino de países enteros, y eso es lo que hay que apuntar, incluso como una oportunidad. Nosotros creemos que el cambio climático no se debe mirar como una situación catastrófica a la que indefectiblemente vamos a llegar, sino que es una oportunidad para cambiar de modelo de desarrollo, generar más y nuevos empleos y generar, no volver a la época de las cavernas, todo lo contrario, generar mejor tecnología para que sea más accesible a la población un montón de recursos y servicios que hoy no los están teniendo. Recordemos, estamos hablando con el ingeniero Ricardo Bertolino, es director de la Red Argentina de Municipios frente al cambio climático. Ricardo, ¿estos municipios tienen algún incentivo de algún tipo, ya sea fiscal o del estilo, por parte del Estado Nacional por estar participando en esta red de municipios o de alguna entidad a nivel internacional? No, todo lo contrario. Los municipios pagan una membresía, pagan una cuota anual para ser parte de la red, para recibir el asesoramiento, el acompañamiento. Nuestra oficina está en la ciudad de Rosario. Ahí trabajamos 35 profesionales acompañando a los municipios en ese sentido.
y bueno, un 20% de los recursos provienen de estas cuotas municipales, que no son importantes, pero que bueno, le dan pertenencia al municipio. Sí, por supuesto, tenemos recursos externos, o sea, es inviable para los municipios de Argentina alcanzar la carbono neutralidad con sus propios recursos, por lo tanto necesitamos tecnología e inversiones del exterior. Y esto está aclarado en el Acuerdo de París. Los principales países del mundo se han comprometido a eso, tienen un fondo de $100.000 millones por año para acompañar tecnologías y financiamiento a países como el nuestro, y nosotros en ese sentido venimos presentando permanentemente propuestas que algunas son aceptadas y que nos permiten, por ejemplo, acompañar a los pequeños emprendedores para que transicionen a una economía baja en carbono, o capacitación y recursos para la transformación de los edificios públicos en edificios públicos eficientes energéticamente. Ahí tenemos un caso muy interesante en la municipalidad de Camilo Aldao, que está cerca de Río Cuarto, donde se autoabastece de energía debido a que han hecho una reducción enorme en el consumo, y lo que no han reducido han puesto paneles solares, y todo es cubierto de esta manera sin necesidad de electricidad externa, por ejemplo. Bueno, celebramos entonces estas iniciativas. Invitamos a la ciudadanía que se interese, si bien está en la agenda, por suerte, de los gobiernos del mundo, también es parte que la ciudadanía exige en las plataformas electorales, que esté esto también en la agenda de los nuevos gobiernos que vendrán. Recordemos que Donald Trump fue uno de los detractores de estas y otras políticas en torno a cuidar el medio ambiente y las emisiones de gases de efecto invernadero, y aún así se votó, se eligió y bueno, formó parte del gobierno de Estados Unidos. Y precisamente a eso quería apuntar, Ricardo. Hay quienes dicen que bueno, que poco queda para hacer nosotros en este lado del globo, siendo que las mayores emisiones de gases de efecto invernadero están en el hemisferio norte, teniendo como protagonistas a China y a Estados Unidos, a la India también, y un poco también a la Unión Europea. Quiero que cerremos esta charla con un llamado al protagonismo desde aquí, no solo desde los gobiernos, sino también desde la ciudadanía. ¿Cómo se puede incidir en reducir los gases de efecto invernadero cuando nosotros no somos los mayores productores del mismo? Sí, a mí me parece que esa realidad va cambiando. Hoy ya tenés países que antes no eran grandes emisores y hoy han cambiado su economía. Hoy China está siendo una de las economías más verdes. Tenés estados como California, donde prácticamente todo es energía renovable. Entonces, todavía estamos pensando que no podemos hacer nada nosotros para este cambio, y tenemos que decir que hoy la tecnología ha permitido revertir esta situación en gran cantidad de los principales generadores. Ahora, muy bien vos decís que sin la participación de la ciudadanía nada se puede lograr. Nosotros creemos profundamente que cada litro de combustible, que cada kilowatt de electricidad que consumimos inútilmente ayudan a este cambio climático, y deberíamos empezar a ser mucho más respetuosos por esos recursos que van a impactar muy negativamente en la vida de las generaciones futuras y también de nosotros mismos, porque el año 2030 es el año fijado por Naciones Unidas como punto de inflexión. Lo que no logremos en los próximos 10 años, muy difícilmente podamos revertirlo más adelante. Ricardo, te agradecemos mucho la comunicación. Los micrófonos de GPS de Noticias estarán abiertos cada vez que así lo consideres, y nosotros recurriremos también a tus conocimientos porque es un tema que nos interesa de sobremanera, porque como bien mencionabas, el futuro de la humanidad toda está puesto en las próximas décadas, para poder hacer revertible toda esta situación acuciante que estamos viviendo como humanidad. Muchas gracias, Ricardo, por la comunicación. Muchas gracias a ustedes, un gusto.
El ingeniero Ricardo Bertolino, él es director de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático, de la cual afortunadamente, como lo mencionó el ingeniero, nosotros desde Río Cuarto tenemos el orgullo de estar participando como ciudad en esta Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático, que no hay otro beneficio que no sea simplemente el de tener la conciencia tranquila por estar cuidando el medio ambiente y estar reduciendo paulatina pero sostenidamente las emisiones de gases de efecto invernadero, y ya hay un índice de lo que se denomina la huella de carbono, donde se establece cuáles son las localidades del mundo que menos emisiones de gases de efecto invernadero emiten a la atmósfera. Así que bueno, tenemos el gusto de haber dialogado con Ricardo Bertolino en la tarde de GPS de Noticias. 18:49 minutos, ya volvemos para cerrar y terminar el programa. No se vayan. Esto es GPS de Noticias, segunda edición.